Amados, esta es una traducción de radioblast.net acerca del Apocalipsis. Hoy el hermano José y Ángela nos ayudarán a entender mejor los capítulos 15 y 16. El hermano José empieza diciendo: hay mucha confusión hoy, porque muchas iglesias enseñan que no debemos leer el libro del Apocalipsis, y esto es porque ellos no lo entienden. Mas el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a entender. Dice Daniel 12, versículo 10: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Se usan muchas alegorías y parábolas para que los hijos del diablo no entiendan, tal como dice Jesús en Mateo 13, versículos 10 y 11. Mas en este tiempo del fin, estas son abiertas para los hijos de Dios, si solamente no escuchamos las mentiras doctrinales y nos aplicamos para poder entender. Empecemos. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios, explica José, empezó con Adán y Eva. Hay muchos predicadores que predican falsas doctrinas y dicen que desde cuando vino Jesús ya no hay más ira de Dios. Esto es incorrecto. De hecho, si leemos Juan 3, versículo 36, vemos que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, aún estamos bajo la ira de Dios si rechazamos a Jesús. Bajo la gracia están solamente los que lo aceptaron. Su ira comenzó cuando Adán y Eva pusieron al diablo en el trono de sus corazones en lugar de Dios. Y termina aquí, empezando de Apocalipsis 15 hasta el capítulo 19. Sigamos adelante. Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Ángela dice: antes quisiera pedirte, estas 7 plagas del versículo 1 que tenían los 7 ángeles, ¿cuándo vienen? José dice: muchos hermanos no saben la cronología de la tribulación, rapto, resurrección, ira de Dios y Armagedón. Vemos que al versículo 2 dice los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Esto es después de la tribulación, porque no pueden alcanzar la victoria sobre la bestia y su marca si antes no hubo tribulación. Por tanto, aquí es después de la tribulación. Ya hemos estudiado que el rapto es después de la tribulación, y ahora vemos aquí que la ira de Dios empieza después del rapto. De hecho, ellos no pueden alcanzar la victoria sobre el anticristo sin ser arrebatados antes.
Ahora, muchos enseñan que la ira de Dios es aquella en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, donde dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por tanto, interpretan que Dios no nos ha puesto para su ira, refiriéndose a la tribulación, y por eso seremos arrebatados antes. Esto es muy incorrecto, porque la tribulación no es la ira de Dios, mas es la ira del diablo, tal como dice Apocalipsis 12, versículo 12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto es cuando el anticristo persigue a los cristianos, los cuales encuentran refugio durante 3 años y medio. Apocalipsis 12, versículo 14. Por tanto, hemos visto que la ira de Dios no es la tribulación, mas la vemos aquí en Apocalipsis 15 después de la tribulación. Esto es muy importante, tratemos de entenderlo bien. Al versículo 2 de Apocalipsis 15, vemos que los santos ya fueron arrebatados después de la tribulación y están en el cielo con las arpas de Dios. Por tanto, puede empezar la ira de Dios sobre la tierra, sobre todo aquellos que no aceptaron a Jesús, que practicaron la maldad. Ángela dice, el versículo 2 explica entonces que nosotros no somos puestos para la ira de Dios, porque seremos arrebatados antes de su ira y después de la tribulación. Entendimos que la tribulación y la ira de Dios son dos cosas separadas, distintas. La tribulación es la ira del diablo contra los cristianos, mas la ira de Dios es su ira contra el anticristo y los que le siguen. Luego vemos, versículos 3 y 4, a los santos que alaban a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Leamos los versículos 5 y 6. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ese tabernáculo del que habla, sigue explicando José, es el mismo del Antiguo Testamento, que cuando Jesús murió en la cruz, el Espíritu salió del templo y el arca desapareció. Sabemos que está en el cielo. Lo podemos ver en Apocalipsis 11, donde dice que el arca de su pacto está en el cielo. Los judíos aún siguen buscándolo y nunca lo encontraron. Dios lo puso en el cielo. Sigamos adelante, versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios,
que vive por los siglos de los siglos. Aquí viene su ira, dividida en 7 partes, 7 copas, 7 iras, las cuales las veremos en el capítulo 16. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ni siquiera los ángeles pueden entrar. Dios expresa su ira contra un mundo que ha rechazado a su Hijo, lo crucificó y rechaza a sus otros hijos persiguiéndolos. No pudo hacerlo antes porque esperaba que todo su pueblo se salvara, que todos los nacidos en todos estos siglos que pertenecen a Dios reciban su salvación. Al rapto, Jesús quita la buena semilla y se queda solo la cizaña, o aquellos que no son salvos, quienes serán salvados en el milenio. Ángela dice: has dicho que habrá gente que, aun si no cree en Cristo, no aceptarán la marca de la bestia por otros motivos. Sí, dice José, tal vez políticos o ideológicos, así como los comunistas rechazaron el nazismo. Después de eso, Dios podrá derramar su ira. Este fue el capítulo 15 de Apocalipsis, que es la introducción del capítulo 16 acerca de la ira de Dios. Empecemos con los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Esta es la primera copa de ira. Esta produce una úlcera maligna y pestilente solamente a los que tienen la marca. Por tanto, las personas que estarán en la tierra, no salvas porque no fueron arrebatadas, pero no tienen la marca, no recibirán esta úlcera. Serán solamente los que adoran al anticristo, el diablo. Yo veo esto como que Dios maldice al anticristo, a sus seguidores y las obras de sus manos, es decir, la marca de la bestia, que puede ser el microchip, el cual provoca una infección. De hecho, hoy dicen que el microchip contiene unos venenos como el mercurio y otras cosas que pueden envenenar a las personas. Dios maldecirá la marca de la bestia, la cual provocará una úlcera. Quizás sea un mal funcionamiento de la computadora, la imagen de la bestia, en el templo de Jerusalén, que dañará la marca de la bestia y a los que la recibieron. Veamos ahora al versículo 3 la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se convierte como la sangre de un muerto, de un cadáver. Ángela pide: ¿qué significa el mar aquí?
José explica. Se refiere al mar, a los océanos de todo el mundo. Esta es la ira de Dios, algo tremendo. Aquí dice, murió todo ser vivo que había en el mar. Es decir, cualquiera que estará en el mar morirá, porque esta sangre producirá humos, efectos que aun los pasajeros en los barcos morirán. Ángela dice, esto no se refiere a los peces en el mar y a las criaturas que están allí. Aquí no lo dice, explica el hermano José. Puede ser. Si incluye los peces también no lo dice. Será así como Dios quiera. Leamos del versículo 4 al 7. Esta es la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado esas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. José explica. Antes hemos visto que Dios transforma el mar en sangre, luego los ríos y las fuentes de las aguas también. Ya no habrá agua pura, y todo el mundo se quedará sin agua. ¿Cuánto tiempo durará esto?, pide Ángela. No dice cuánto durará, lo veremos desde el cielo. Yo creo que será algo de unos pocos días, porque si no fuera así, entonces morirían todos. Veamos ahora la cuarta copa, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este ángel derrama su copa sobre el sol, haciendo que su calor aumente hasta quemar a los hombres, y dice que no se arrepintieron para darle gloria. Es increíble, dice Ángela, aun cuando sufren, cuando ven todas estas cosas que claramente la Biblia es verdadera y que las profecías se están cumpliendo, ellos aún no le dan gloria a Dios. Es la ceguera que hay en el mundo, dice José, también entre los cristianos que, en vez de seguir a Jesús y la Biblia, siguen a sus pastores y falsas doctrinas, como aquella del rapto antes de la tribulación. Y si muestras escrituras demostrando lo contrario, no creen porque quizás no seas parte de su iglesia. Leamos los versículos 10 y 11. La quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, y por sus úlceras.
y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez repite que no se arrepintieron de sus obras. Ángela dice, ¿qué tiene que decir que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia? ¿Dónde está el trono de la bestia?, dice José. Ángela responde, ayer hemos hablado de que el anticristo pondrá su sede en Jerusalén. Sí, dice José, pero en Europa también, porque él es el líder de Magog, Gomer, Togarma, por tanto guía Europa, Rusia y los países musulmanes. Ante todo, él tiene el apoyo de las 10 naciones europeas que estarían en el centro-sur de Europa, lo que antes era el Imperio Romano. Por tanto, su trono puede ser solamente uno de estos dos, o el centro de Europa, por tanto Bruselas, o Jerusalén. Es cierto que segunda de Tesalonicenses 2 dice que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero es cierto también que el centro del anticristo serán estas 10 naciones europeas. Ángela sigue diciendo, aquí escribe que su reino se cubrió de tinieblas. Esto tiene que decir que Jerusalén y Europa también, es decir, todo su reino, será cubierto de tinieblas, ¿no? José responde, no sé si estarán cubiertas las dos o solamente una, pero cronológicamente sabemos que la ira de Dios es después del rapto. Por tanto, el anticristo ya se puso en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y por esta razón, aquí podría estar hablando de Jerusalén. De hecho, aquí no vemos una destrucción, porque si es Jerusalén, Dios no la destruye. Pero los hombres se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Por tanto, ¿quiénes blasfemarán contra el Dios del cielo? Ciertamente no los hebreos. Así que esta plaga se refiere al anticristo y a sus seguidores. Y dice que no se arrepintieron de sus obras. Por tanto, viene una gran cobertura sobre el reino del anticristo que será o en Jerusalén o en Europa o en las dos. Esto después del rapto. Sigamos leyendo. Versículo 12. La sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ángela pide, ¿quiénes son estos reyes del oriente? ¿Y por qué tienen que cruzar el Eufrates? José dice, ante todo, aquí estamos al final de la ira de Dios, inmediatamente antes de la batalla de Armagedón, que es el séptimo ángel, el cual empieza con la destrucción de Babilonia y Armagedón. Aquí estamos inmediatamente antes de este evento, y vemos que el anticristo está guiando a todos sus ejércitos del mundo anticristo a seguirlo. Pero leamos también del versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo,
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. José explica: Jesús viene como un ladrón solamente para el anticristo, el diablo y los que no se prepararon. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo, sigue explicando José, busqué Armagedón en los mapas y no existe en ninguna parte, porque no es un lugar geográfico en el mundo, existe solamente en la Biblia. Armagedón es un anagrama de tres cosas. Ar, en hebreo, que significa monte, Megiddo, que es la ciudad, y Esdraelón, que es el valle a donde está Megiddo. Por tanto, el valle de Armagedón es exactamente el valle de Esdraelón, y ésta se puede encontrar en los mapas al norte de Jerusalén, y empieza desde el final de Judeas hasta el monte Carmelo, a donde está Nazaret, hasta Siria, y hay solamente un pasaje entre los dos montes para poder llegar a Siria, y este es el famoso pasaje de Megiddo. De hecho, Megiddo es un monte artificial de 300 metros que en verdad no es un monte, mas una ciudad, donde hoy en día se quedaron solo las ruinas. Por el hecho de que es un lugar muy estratégico, fue siempre reconstruida por las potencias dominantes durante los milenios, pero siempre destruida por la nueva potencia que llegaba. Así que estos 300 metros de altura son solamente 27 estratos de la ciudad destruida 27 veces. Por tanto, esta es llamada Megiddo, y desde aquí podemos encontrar el anagrama Armagedón, porque es monte de Megiddo, con Megiddo que es la ciudad y Esdraelón el valle. Juntando Ar, monte en hebreo, Megiddo y On, que es el final de Esdraelón, tenemos esta palabra, Armagedón, que significa el valle del monte de Megiddo. Ángela dice: sabemos que en la Biblia Armagedón es la batalla final. Esta sucederá en un monte o en un valle. José explica: te voy a contestar con esta escritura. Apocalipsis 9, versículo 13. Aquí vemos las 7 trompetas de la tribulación que se anuncian en el capítulo 7 y se presentan en los capítulos 8 y 9. En Apocalipsis 9 vemos un paralelo de lo que estamos hablando, pero estamos al final de la tribulación y el anticristo está preparando sus ejércitos. Leamos Apocalipsis 9 del versículo 13 al versículo 18. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta, explica José, es la sexta trompeta de la tribulación. No son las copas de la ira de Dios que ocurren después de la tribulación. Sabemos que el Apocalipsis siempre va en 7, el libro de los 7 sellos que presentan las 7 trompetas de la tribulación,
al final de las cuales presentan las 7 copas de ira. Por tanto son 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ángela dice: la tribulación tiene 7 trompetas y la ira de Dios tiene 7 copas de ira. Sí, sigue diciendo José. Y ahora sigamos leyendo Apocalipsis 9, versículo 14. Y siendo al 6.º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Aquí regresamos al Eufrates que hemos leído en Apocalipsis 16. Este es el mismo evento, solamente que es especificado en Apocalipsis 16, cuando describe la ira de Dios, mas empieza durante la tribulación, y el motivo lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí, explica José, habrá una guerra, la famosa Tercera Guerra Mundial, la cual matará a 1/3 de la población mundial. Seguramente será atómica. Pero, dice Ángela, ¿esos son ángeles buenos o malvados? Son malvados, explica José, porque el versículo 14 de Apocalipsis 9 dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Dios no ata a sus buenos ángeles, mas aquí vemos que estos son del diablo. Sigamos leyendo del versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. José explica: aquí claramente está hablando de la caballería moderna, es decir, los tanques. Es así que en el 96 después de Cristo el profeta Juan podía describirlos. Leamos el versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Otra vez repite: la tercera parte de los hombres mueren. Esta es una guerra que matará a la tercera parte de la población mundial. Regresemos al versículo 16 de Apocalipsis 9. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es por esta razón que el Eufrate tiene que secarse, es decir, para que todos estos soldados puedan pasar, porque los puentes no son suficientes. Ángela dice: ¿cómo es que esto pasa durante la tribulación, si Armagedón es después de la tribulación y del rapto, y durante la ira de Dios? José explica: la guerra comienza durante la tribulación, porque aún está América contra Europa, China, Rusia y los países musulmanes. Mas
Cuando el anticristo destruirá América, cosa que veremos en los siguientes capítulos del Apocalipsis, o sea, capítulos 17 y 18, solamente entonces el anticristo puede tomar el poder sobre Israel. Por tanto, Armagedón comienza en la tribulación y termina en la ira de Dios. Pero, dice Ángela, Jesús no regresa, porque yo veo Armagedón como la venida de Jesús. No, explica José, Armagedón es la venida de Jesús, pero la puedes llamar tercera venida, porque la primera fue hace 2000 años, la segunda es el rapto, y la tercera es Armagedón. Ángela dice: por tanto, las guerras empiezan durante la tribulación, cuando las naciones hacen guerra contra ellos, y Jesús regresará durante la ira de Dios, al final de su ira. Sí, dice José, porque aquí hablamos de una batalla grandísima que nunca hubo antes. Hay 200 millones de soldados, es decir, un ejército enorme, más que la mitad de Europa. Yo aquí, por ejemplo, veo China. De hecho, leamos Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. El agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sabemos que el anticristo es un dragón rojo, Apocalipsis 12 y 17, color que indica la política del anticristo, es decir, comunismo, socialismo. Europa ya es socialista, Rusia es socialista, China es comunista y los países musulmanes son todos socialistas. Por esta razón el dragón es rojo. Él será seguido por todos los pueblos anticristos ateos. Por tanto, China, las naciones musulmanes de Indonesia, Afganistán, Pakistán, mas no sabemos con quién estará India, probablemente con América, lo veremos. Así que, para que estos ejércitos puedan pasar para poder conquistar Israel, tienen que hacer que el Eufrates se seque, porque, así como decía antes, los puentes no son suficientes para que 200 millones de soldados puedan pasar, con millones y millones de tanques. Mas secándolo, ellos pueden simplemente entrar y salir, y es por esta razón que el río Eufrates tiene que secarse. Antes de seguir adelante, dice Ángela, quisiera entender, ¿la batalla de Armagedón ocurrirá en un monte o en un valle? En el valle, dice José, porque Armagedón significa el valle del monte de Megiddo. Por tanto, el valle sobre el cual la ciudad de Megiddo domina. Y además 200 millones no pueden estar en una ciudad. Seguramente necesitarán un valle. Esta no es una cuestión controvertida, y muchos enseñantes bíblicos concuerdan con esto, que la batalla ocurrirá en el valle de Esdraelón. Es tan grande que un general británico que estaba allí cuando Gran Bretaña controlaba a Israel después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, la vio y dijo: ¡qué perfecto valle para combatir una guerra! Por tanto, el anticristo llevará a todos sus ejércitos allí, pero no podrá entrar allí hasta que América no sea destruida,
porque Israel, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña serán el bloque occidental contra el bloque oriental, que antes empezará con un pequeño equipo, probablemente Magog, Rusia, mas luego, siguiendo adelante, vemos en Daniel 11 la segunda guerra del Anticristo, y que los que comen con América, así llamada Rey del Sur, la traicionan y se unen junto con el Rey del Norte. Por tanto, yo veo allí que Europa empieza luchando junto con América y contra Rusia, el Anticristo, China y los países musulmanes. Luego, cuando parece que América lo gana todo, Europa se mueve hacia Rusia, Anticristo y musulmanes. De hecho, vemos en Ezequiel 38 que Gog, Anticristo, es seguido por Magog, Rusia, Gomer, Europa, Togarma, que es Libia, Persia, Irán, por tanto los musulmanes, y los reyes del Oriente también, así como hemos visto en la escritura que hemos leído antes, que seguramente se refiere a China, que es atea y comunista, históricamente contra América. Acerca del agotamiento del agua del Éufrates, podemos ver unos cumplimientos históricos en las noticias mundiales. En 1990, Turquía construyó 22 presas, las más grandes del mundo, y bloqueó el Éufrates, el cual se quedó completamente seco. Lo hizo porque necesitaba agua para plantas hidroeléctricas, campos cultivados, agricultura y otras cosas así. Mas luego Siria quiso declararle guerra si no las hubiera abierto. Todo esto para decir que ya tienen la tecnología para poder secar el Éufrates. Ángela dice: hemos leído al versículo 13 de Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya hemos explicado quiénes son, pero puedes repetirlo en 2 palabras. José explica: el falso profeta es aquel que vemos en Apocalipsis 13, que hace construir la imagen de la bestia, la cual hará morir a todos los que recibirán la marca. Sale de las bocas de estos 3 espíritus inmundos, que, versículo 14, dice que son espíritus de demonios que hacen señales. Como de hecho podemos ver en Apocalipsis 13, que el falso profeta hace milagros para engañar al mundo. Estos espíritus van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por tanto, esos espíritus irán a todos los líderes de todas las naciones del bloque anticristo, y los reunirán a la batalla del gran día del Señor, que en toda la Biblia es llamado Armagedón, día en el que el Señor destruirá al anticristo, lo lanzará con el falso profeta dentro del lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20. Ángela dice: este sexto ángel, la sexta copa de ira, no es la batalla de Armagedón, mas una preparación cuando todos se reúnen a esta batalla. Sí, esto es cierto, sigue diciendo José. Armagedón es después del séptimo ángel al final de la ira de Dios, la cual tiene grandísimas destrucciones, como veremos después, empezando del versículo 17 de Apocalipsis 16. Porque veremos la destrucción de Babilonia, es decir, América, destruida con un ataque atómico repentino, que durará 1 hora,
tal como dice Apocalipsis 17 y 18. Y los Estados Unidos se convertirán en un desierto atómico, por tanto salir de allí. Luego el anticristo podrá sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ya que no tendrá más enemigos, y allí se cumple la profecía de Apocalipsis 13, versículos 2, 3 y 4, donde dice: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Aun si estos versículos parecen ser cronológicamente al inicio de la tribulación, en realidad son después, exactamente durante la ira de Dios, porque solamente entonces el anticristo tiene poder sobre todo el mundo y destruye a todos sus enemigos. Sigamos adelante ahora leyendo Apocalipsis 16, versículo 17, la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esta, explica José, es la copa más terrible, porque mientras que las otras se referían al mar, las fuentes, el trono del anticristo, solamente a los que tenían la marca de la bestia y cosas semejantes, esta se refiere al aire. Prácticamente esta copa se refiere a todo el planeta. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto es un terremoto grandísimo. De hecho, dice Ángela, el último terremoto más grande cambió el eje de la tierra, y esto será aún peor. Esto es lo que hace este terremoto, sigue diciendo José. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todos esos grandísimos rascacielos, las glorias del hombre, todo colapsará, y bienaventurados los que en aquellos tiempos vivirán en cabañas o casas de madera, porque los ídolos de los hombres, las obras de sus manos, caerán sobre sus cabezas. Luego dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Aquí habla de América. Leamos Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad de Apocalipsis 16 es la misma de Apocalipsis 17. Una ciudad que reina sobre los reyes, o sea, las naciones de la tierra, es decir, los Estados Unidos. Las naciones, los medios, los políticos, todos esos dependen del dinero, el cual es la sangre del diablo que hace mover, vivir el cuerpo de Satanás, que es el sistema mundial. Ángela dice, Apocalipsis 16, versículo 19, dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Esto significa que los Estados Unidos serán divididos en 3 partes? Sí, dice José. De hecho, muchos profetas cristianos tuvieron visiones sobre el terremoto que divide a los Estados Unidos en 3 partes. Hay grietas que atraviesan todos los Estados Unidos. Una se llama Falla de San Andreas, que divide a toda California por la mitad. De hecho, muchos profetas han visto que la mitad de California estaba cayendo al mar.
Luego hay otra grieta que se llama la Falla de Madrid. Y cuando esas grietas se dividen, Estados Unidos se dividirá en tres. De hecho, la Biblia habla de esto. Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Hoy América se convirtió en el epicentro de Babilonia, la gran prostituta, el espíritu del demonio que representa el materialismo, el dinero. Este espíritu se ha movido a lo largo de los siglos, porque vemos en Apocalipsis 17 que esta mujer está sentada sobre el dragón que tiene 7 cabezas, los cuales representan los 7 imperios mundiales, a través de los cuales el diablo controló y sigue controlando el mundo. Por tanto, este espíritu se movió de imperio a imperio. Actualmente está en el centro del dinero, América. De hecho, en Nueva York se encuentra el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y todos los centros del dinero. Por tanto, vemos que la gran ciudad es dividida en tres partes. A este punto, el Anticristo luchó muchas guerras durante su reino, siempre en contra de América, porque son los dos adversarios principales. América tiene su propio nuevo orden mundial, mas la Biblia dice que el nuevo orden mundial que prevalecerá será basado en Rusia, Magog, Anticristo, China, Europa. Vemos que en Apocalipsis 17 el Anticristo, respaldado por las 10 naciones, quema a la prostituta que es América en una hora, es decir, con un ataque atómico repentino. Ahora, ¿cómo puede el Anticristo atacar a América con un ataque repentino? ¿Por qué no la destruyó antes durante 7 años en los que luchó contra América? Antes no podía, debido al sistema de represalia atómica estadounidense. Rusia y América aún no se han atacado porque saben que, atacando al enemigo, garantizan su destrucción. Por tanto, ¿cómo puede el Anticristo destruir a Estados Unidos sin subir represalias? El Anticristo podrá destruirla en una hora, porque Dios envía un terremoto. América se divide en 3 partes. Hay un caos geográfico. Las defensas satelitales son destruidas. No tienen más ninguna defensa. El Anticristo toma esta oportunidad, la destruye bombardeándola, y viene todo el infierno de Rusia, China, musulmanes, etc., sobre América, que se convertirá en un desierto atómico durante todo el milenio, tal como dice Apocalipsis 17 y 18. Ángela dice, Apocalipsis 16, versículo 19, dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y Dios utilizará al Anticristo para destruir América. ¿Esto es antes o después de Armagedón? Antes, responde José. Lo sabemos porque vemos la cronología. En Apocalipsis 16 y 17 vemos al séptimo ángel, la advertencia, la gran ciudad dividida. Dios se recuerda de Babilonia, no de Armagedón, y entramos en el capítulo siguiente, 17, es decir, la destrucción de Babilonia. Lo mismo en el capítulo 18, y solamente en el capítulo 19 inicia Armagedón, porque el Anticristo ve que América ya no está y ahora puede entrar en Israel,
ya que América no la puede defender más. Él entra y toma el control en Israel, llega a Jerusalén. En Zacarías 14 vemos que violan a las mujeres. Seguramente los musulmanes lo harán. El anticristo entra en el templo. Segunda de Tesalonicenses 2, se sienta declarándose Dios. Creo que la destrucción de América dure 1 o 2 semanas antes de Armagedón, hacia el final. Tal vez la última semana de la ira de Dios, porque es la 7ª copa de su ira. Luego viene la batalla de Armagedón. Sigamos leyendo Apocalipsis 16, versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto significa que los montes en el mundo caerán. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un talento son aproximadamente 50 kilogramos, esto a nivel planetario. Ángela dice: quisiera pedirte, ¿cuánto durará la ira de Dios? José explica: 30 días. Lo sabemos por Daniel 12, versículos 11 y 12. Ya lo hemos estudiado. Hay 30 días de ira, más 45 son 75 días que los encontramos agregados a 1260 de la tribulación. Apocalipsis 12, versículo 14 da la duración de la tribulación, es decir, 3 tiempos y medio, los cuales son 3 años y medio. Y Daniel 12, versículos 11 y 12 dan la duración de 1290 y 1335, que son 1260 la tribulación, 30 días de la ira, por tanto 1290, más 45 días de Armagedón son 1335. Sabemos esto al estudiar la cronología bíblica del Apocalipsis. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Que Dios os bendiga.